Debe ahora pasarse al análisis de los efectos jurídicos que derivan de la titularidad de las paredes divisorias. Para ello debe tenerse en cuenta la clasificación jurídica o clasificación según su titularidad. Y hay que tener en cuenta que las paredes divisorias jurídicamente se las puede considerar privativas o medianeras. Las privativas son objeto de dominio, es decir, que pertenecen de manera exclusiva a uno solo de los propietarios linderos. Las paredes medianeras son objeto de condominio, un condominio por partes iguales, y por lo tanto pertenece a ambos vecinos, a ambos propietarios. Entonces, el conocimiento de esta naturaleza jurídica de la pared determina cuál es la normativa aplicable. Y esto hace que sea muy fácil el análisis de los efectos jurídicos, porque si la pared es medianera, se le aplican todos los efectos consagrados para el derecho de condominio, porque la medianera es un condominio. Si por el contrario la pared es privativa o exclusiva, se le aplican todos los efectos consagrados en la regulación del dominio, porque precisamente la pared privativa es objeto del derecho de dominio. Para un mejor análisis voy a compartir una pantalla con el gráfico de dos paredes y luego algunos artículos. En la parte superior están las dos paredes, hacia la izquierda está la pared privativa. Nótese que pintada de gris está la pared y el suelo, es decir, que la pared forma un solo objeto junto con el suelo. Mientras que más hacia la mitad de la pantalla está la pared medianera, es decir, que por un lado está el lote A, por el otro lado el lote B, que es objeto de dominio de cada uno de los vecinos. Pero la pared, junto con la franja de terreno sobre la que se asiente, es una copropiedad, es objeto de condominio, por eso es medianera, entre los dos vecinos. Entonces, si se analiza en primer lugar la pared privativa, se llega a la conclusión que el único que la puede utilizar, es decir, que puede empotrar vigas, adosar construcciones o embutir cañerías, es el dueño, es decir, el propietario del lote A. El propietario del lote B no puede empotrar vigas, ni adosar construcciones, ni tampoco colocar un clavo, porque si así lo hiciese, estaría usando la propiedad ajena, y no se permite. Entonces, el uso es exclusivo del propietario. En cuanto a los gastos de conservación, va de suyo que también deben correr por cuenta exclusiva del propietario. El vecino que no tiene ningún derecho de usar esa pared porque no es de su propiedad, tampoco tiene por qué contribuir con la reparación de los objetos de su vecino, del propietario colindante. Entonces los gastos de mantenimiento solamente los tiene que soportar, los tiene que solventar, en el ejemplo, el propietario del lote A. Y en cuanto a la responsabilidad, si se desprende un ladrillo que cae hacia la vía pública y pongamos que produce daño a una persona, un transeúnte, el único responsable va a ser el propietario. Entonces, claramente en los tres aspectos, tanto facultades jurídicas y materiales, como obligaciones de conservar, como también la responsabilidad, se aplica la normativa del dominio. A la otra categoría, a la pared que se llama medianera, ya se adelantó, se le aplica la normativa del condominio. Entonces, en cuanto a la posibilidad de usarla, esta posibilidad es una facultad de ambos condóminos, o sea, de ambos vecinos. Es decir, que tanto el propietario del lote A como el propietario del lote B pueden empotrar vigas o tirantes, pueden embutir cañerías, pueden adosar grampas o cualquier otro tipo de estructura. Y además se aclara ahora que lo puede hacer en todo el espesor de la pared, no hasta la mitad, porque recuérdese que el condominio es una abstracción.
En el condominio el porcentaje es imaginario, pero las facultades materiales se ejercen sobre toda la cosa. Entonces, si dos condóminos de un automotor, cada uno de ellos puede utilizar el auto para pasear y pasea en todo el auto, porque no va a pasear en medio auto, en cuanto a la pared, se aplica el mismo criterio. Cada condomino puede utilizar la totalidad material, la totalidad física de la pared, o sea, puede embutir construcciones o vigas o tirantes en todo el espesor de la pared. En cuanto a los gastos de mantenimiento, entonces también deben solventarlos por mitades, porque cuando el objeto de condominio se deteriora, surge la obligación para todos los condóminos de contribuir a los gastos de mantenimiento. Entonces los gastos de mantenimiento de la pared deben ser solventados por mitades, el 50% cada uno. Y también la responsabilidad es, bueno, hacia terceros solidaria, pero después entre ellos tendrán el respectivo reembolso. Es decir, que si por falta de mantenimiento se desprende un ladrillo, por poner un ejemplo, que cae hacia la vía pública, y este desprendimiento resulta un evento dañoso porque perjudica a una persona, a un transeúnte, entonces van a ser responsables ambos condóminos, ambos propietarios. Así que se ve claramente entonces cómo en cuanto a facultades jurídicas o materiales, en cuanto a obligaciones y en cuanto a responsabilidades, resulta aplicable la normativa del dominio o del condominio respectivamente, porque la pared privativa y la pared medianera consisten en objetos de dominio o de condominio. Más abajo se transcribieron algunos artículos, nada más que con la finalidad de reforzar todo lo dicho, porque en el título, en la regulación de la medianería, no se consagraron todas las facultades jurídicas, materiales, todas las obligaciones, todo el régimen de responsabilidad, porque es innecesario. Pero sí se hizo mención a algunas de esas facultades o de esos efectos jurídicos. Y los que se mencionaron en rigor de verdad eran innecesarios y quedan sobreabundantes porque se advierte de la comparación que los efectos consagrados para la medianería resultan ser normas gemelas que las consagradas para el condominio, lo cual es natural que así sea, es una consecuencia obvia, porque, repito, es una derivación de la naturaleza jurídica. Entonces, obsérvese el artículo 1986 del condominio, que se aplica para el condominio de una casa, para el condominio de un auto, para el condominio de una estatua, lo que dispone en cuanto al uso y en cuanto al goce. Dispone que cada condomino, conjunta o individualmente, puede usar de la cosa común, sin alterar su destino. Y obsérvese el artículo 2021 específicamente que regula la medianería, lo que dispone. Dice, cada condomino puede adosar construcciones, anclarlas en él, empotrar todo tipo de tirantes y abrir cavidades, aún en la totalidad de su espesor, siempre que del ejercicio regular no resulte peligro para la solidez del muro. Es decir, utilizar la pared conforme a su destino. Como se dice en el 1986, puede usar la cosa común sin alterar el destino. Acá se mencionan los usos, pero son los usos propios del destino, ¿sí? Que es usar el muro para empotrar tirantes, abrir cavidades, adosar construcciones. Y además se aclara que lo hace en todo su espesor, es decir, en todos los centímetros o metros eventualmente, que hagan al espesor de la pared. Como se ve, son artículos gemelos. Luego, nótese lo que se dispone en cuanto a los gastos. El artículo 1991 y 1990, referido al condominio en general,
dice que cada condomino debe pagar los gastos de conservación y reparación y las mejoras necesarias, que son las mismas. Y en cuanto a las mejoras útiles, se dispone que las puede hacer, pero a su costa, no tiene que pagarlo, no tiene que contribuir el otro condomino. Los puede hacer cada uno, pero solventando solamente él el costo. Fíjese lo que dice: disposición y mejoras con relación a la cosa. Cada condomino puede también, a su costa, hacer mejoras útiles. Ahora, véase lo que dispone el artículo 2027 de la medianería, que es lo mismo. Primero dice: los condóminos están obligados, en la proporción de sus derechos, a pagar los gastos de reparaciones o reconstrucciones de la pared como mejoras necesarias. Es decir, equivale al artículo 1991 de mejoras necesarias. Y la última parte del 2027 dice que no están obligados a contribuir, se refiere cuando son mejoras útiles. Es decir, equivale al 1990, que dice que cada condominio puede hacer las mejoras útiles, pero a su costa. No puede exigirle que contribuya al otro. Y fíjese lo que se dispone respecto del abandono. En el artículo referido al condominio, en la parte final se dispone que la renuncia del condominio a su parte acrece a los otros condóminos, es decir, pasa a incrementar el porcentaje de los demás. Tratándose de la medianería específicamente, el artículo 2029 dispone que la abdicación del derecho de medianería implica enajenar todo derecho sobre el muro y el terreno en el que se asienta. Una enajenación que se produce, por supuesto, a favor del otro vecino, es decir, del otro condomino. Por lo tanto, cuando se abdica el muro, se convierte en muro privativo, el muro exclusivo, el que está arriba a la izquierda. Bueno, espero que haya sido de utilidad la grabación. Nuevamente les doy las gracias por permitirme estar con ustedes y espero verlos pronto. Muchas gracias.